las ventajas de la prueba pericial en el sentido de que existen procesos en los que de verdad se necesita la opinión de una persona entendida en alguna materia, en alguna técnica, ciencia, programas, humanos, y que con sus opiniones lógicamente van a contribuir a que el juez evite un mejor fallo, ¿verdad? El juez no es técnico en todo y los abogados tampoco. Entonces, en algunos casos, dice, hay la necesidad de proponer pruebas periciales. Y el actual procedimiento, ¿quién propone? Es una de las partes, cualquiera de las partes, ¿no? El señor juez, propongo prueba pericial. Ese perito es único y ese va a servir también para ser el perito de la otra parte, ¿verdad? Entonces, el perito propuesto por cualquiera de las partes, ¿sí?, servirá también de perito para la otra parte si acaso quisiera recurrir a su pericia. O sea, suponiendo de que el demandante fuera el que propusiera prueba pericial, el juez admite, y lógicamente no va a ser el quien elija al perito, porque ya en el tribunal departamental parece que hay un sistema, algo así, no sé, pero el juez pide que le designen un perito, de modo que ni siquiera elija, ¿verdad? De ese modo se le da más transparencia, dice, al trabajo del perito, ¿no? Entonces, si cualquiera de las partes propone un perito, este tiene que además, dice, decirle al perito qué cosas o qué puntos quiere que sea objeto del peritaje. ¿Para qué? Para quien ha pedido. Y la otra parte, dice, podrá objetar esos puntos del peritaje, pero a su vez, dice, también podrá proponer otros puntos de peritaje, ¿no? Entonces, se ha salvado con esto la gran dificultad y el problema que había antes. El procedimiento anterior decía o permitía que el demandante proponga su perito. O sea, él nombraba su perito y le decía, señor juez, este es mi perito, ¿no? Probablemente el perito, no probablemente, no se dedicarle a un perito científico, se charla un perito recibía el salario o la paga que lo había contratado, entonces los resultados eran previsibles, ¿no? De que ese peritaje iba a favor. Y lo mismo pasaba con otra parte, también proponía su perito, y ese perito igual era parte, digamos, del contrato convenio, y únicamente su informe pericial en favor, ¿no? Entonces, ambos peritos ofrecían o presentaban su perito, y lógicamente había un informe contradictorio. ¿Qué peritaje le servía al juez? Si un perito le sacaba cara lógicamente había una incertidumbre, ¿no? No había la suficiente confiabilidad en ese peritaje y el juez nombraba un tercero. Ese tercero que hacía dirimía y sacaba un mejor peritaje para que el juez pudiera confiar realmente en él y no en los otros dos. ¿Verdad que era complicado? Era complicado y de poca confiabilidad esos peritajes. Hoy en día dice, cualquiera de las partes pide un perito y es uno solo el perito. Excepcionalmente, dice, se pueden pedir dos peritos, dada seguramente la complejidad del caso, ¿no? En temas afines, entonces, eso también el juez tendrá que ponderar, valorar y hacer nombramientos de peritos, pero básicamente en todos los procesos en materia civil se admite un solo perito, ¿no? Dice, el perito hace, dice las veces, el perito del demandante y del demandante.
eso habíamos indicado en un principio, pero además insistimos en que el peritaje es una prueba fundamental porque definitivamente el juez no puede en algunos casos solamente valorar tomando en cuenta las otras pruebas y lógicamente aplicando, dice Susana crítica y su prudente criterio. Hay necesidad de que el juez también requiera, por eso que la ley le permite incluso nombrar a él de oficio. O sea, si no piden los otros o las partes, será el juez quien proponga y nombre de oficio, ¿no? Entonces, eso demuestra de verdad la gran importancia del trabajo del perito tan pericial. Ahora, cuando dice el perito prestará su juramento, dice, para hacer un buen peritaje de acuerdo a su real saber, y entender, significa que básicamente su peritaje es confiable, porque existe, dice, el compromiso del perito de que va a hacer un peritaje ceñido estrictamente, dice, a los criterios de profesionalidad, a los criterios que maneje en una determinada ciencia, rama o leal, tiene que ser leal. ¿Qué quiere decir ser leal? Fiel, ¿no? De buena fe. Eso se refería entonces, o se refiere el peritaje. Y por supuesto, seguimos abundando en todas esas bondades del ser. Y lógicamente dice que el peritaje también puede incluir planos y informes científicos, ¿no? Después, ya sea de oficio o a pedido de parte, puede ordenar además, de una manera, si quiere, complementaria o para reforzar ese peritaje inicial, puede pedir también, dice, ese tipo de informes, de planos, de elaboración de planos, de relevamiento. ¿Quién es topógrafo? Es libre de relevamiento. ¿Qué es relevamiento? ¿No saben qué es relevamiento? ¿Relevamiento de la tierra? ¿No? ¿Eso? ¿Alguien tiene otro criterio? Yo no conozco qué es relevamiento. Establecer los límites de la propiedad. ¿Cómo establecer los límites? Límites y pero no solo eso, no se habla incluso de, ¿cómo se llama? De aerofotogrametrías, luego de planos georreferenciados. Eso parece que aplica más en materia agraria, ¿no? En la Bolívar está el INDO, ¿no? Y ahí hay abogados que conocen la materia agraria y ellos trabajan con peritos topógrafos que hacen un tipo de informe. ¿Ya? Entonces, vean ustedes la gran importancia que asumen el informe pericial, que lógicamente proporciona datos importantes para que la sentencia después sea más aceptada, ¿no? Que el tribunal haya llegado desde un término a la verdad material. Esa es la finalidad, de llegar a la verdad material. Sería bueno que guarde tu celular. No, igual guarda tu celular. Elaboración de planos, de relevamientos, de producciones fotográficas. En muchos casos, jóvenes, y la experiencia enseña que es bueno mostrarle a los jueces también algunas fotografías, ¿no? Por ejemplo, en una musicación, acompañar un muestrario fotográfico, se podría decir, ¿no? Pegar en los papeles de, ¿qué se llama? En las hojas de papel bond, algunas fotografías, ¿no? Por decir, mostrando la casa, el terreno, las mejoras, etcétera, etcétera.
Eso se llama, ¿qué dice ahí? Producciones fotográficas cinematográficas. Video, ¿no? El código seguramente para la época en que entró en vigencia no estaban todavía de moda los videos. Este procedimiento del 2017 había, ¿no? Claro, Había, pero siguen manejando términos más antiguos. Doctor, una consulta. En el tema de las pruebas fotográficas, ya. ¿puede imprimir fotos o tiene que ser específicamente una fotografía impresa en un No, estudio? no puede sacar incluso fotos. A ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se va a citar al demandado? ¿No? Si el demandado no puede encontrarlo, no se practica la citación personal. Inmediatamente se activa la citación por cédula. Y si no hubieran, dice los mayores de edad como dependientes o parientes, la última opción es la el cedulón, ¿no? Pegar. Y para eso dice, pues exige, no dice en procedimiento, que exige que se saque fotografía. En el momento en que se está pegando la opción de quien está pegando la demanda y el decreto del juez, se saca la fotografía y en presencia dice bien, ¿no? Eso lo hace usted con sus celulares. Ahora, me imagino que también usted puede sacar una fotografía y volverlas a fotocopiar, que también sirve. ¿A eso se refiere? No. O sea, supongamos de que yo tengo las fotografías estas que usted menciona como medios de prueba, pero son fotografías obviamente que le saco con un celular o una cámara fotográfica que me pueda permitir extraer y sacarle una impresión dentro de una hoja bond. Sí. ¿Puedo presentar eso como Claro, prueba? claro. O sea que no, usted no dice de que se podría pegar encima, claro, sino directamente que lo imprime en el papel bond, claro. Claro. Hoy en día no se necesita papel, o sea, papel de Fotografía. Sí, decía de la fotografía, ¿no? Creo que ya no aceptan la fotografía normal, sino tiene que ser fotografías georreferenciadas. No. Las fotografías son diferentes a los planos georreferenciados, están hablando de fotografías. Claro, hay unos tamaños estándar, ¿verdad?, de las fotografías. Claro, esas fotografías se las presenta, ya sea pegadas al papel bond o finalmente en el mismo papel bond impreso. No hay que mezclar eso. Pero hay, doctor, aplicaciones que sacan como georreferenciadas, el día, la hora, la fecha. ¿Qué es georreferenciado? Sáquenos de la duda. Las georreferenciadas nos indican la latitud, longitud, exactamente los lugares. Eso está bien en materia agraria, para terrenos. A ver, si usted está haciendo una muestra fotográfica de una edificación, ¿necesita el dato de colindancias, límites? No, claro. No necesita. Eso es para materia agraria. ¿Ah? ¿Verdad también? Muy bien. Entonces dice, reproducciones fotográficas, ahí vamos a decir videos, ¿no? Cinematográficas, de objetos, documentos y lugares, ¿no? Puedo sacarle una foto a un objeto, claro, puedo decir, estos son los bienes objetos del embargo, ¿no? O puedo decir, señor juez, este es el frontis del inmueble de la casa de la construcción. Este es el lugar, Calacala, Zarco, Villa Galindo, la avenida Tantos, la calle Tantos. Documentos, este es el documento privado, etc. Sirve para eso, dice, ¿verdad? Esas reproducciones en video o reproducciones foto, ya. Bueno, la entrega del examen, el perito jóvenes hace su trabajo, ¿no?
Y lógicamente el juez no le puede decir, oiga, usted tiene 15 días o 20 días. De todos modos, dice, si el perito ha aceptado y ha prestado juramento, estaría obligado a presentarse un término prudente y dependiendo, digamos, de la complejidad del trabajo, ¿no? Una semana, dos, pero hay casos donde de verdad se requiere más tiempo, ¿no? Entonces, esos peritajes están transcritos y se llama informe pericial o dictamen. Entonces, este es el original. Y el original lo tiene que presentar aquí. ¿Ah? Al juez. Es el juez quien tiene que recibir ese peritaje, el original. Pero además dice unas copias para las partes, ¿no? Si son dos, en un proceso básicamente son dos, ¿no? Demandante y demandante. No se dan copias a todos los sujetos que conforman una carta, porque puede haber pluralidad de sujetos, o sea, se llaman litigiosos. Si la parte demandada son tres, no va a ser para los tres, va a ser para uno, para la parte. Bueno, en este informe pericial, ustedes han visto algunos un informe pericial, existen datos definitivamente técnicos, hay una introducción, incluso el perito comienza hablando y haciendo una relación de los títulos propietarios, digamos, ¿no? El título propietario del inmueble, etcétera. Pero luego hace su trabajo técnico y llega a unas conclusiones donde le da la razón a uno o a otro. No hay esto de que a medias, ¿sabe? Probablemente en algún caso sí hay un informe pericial que no sea, digamos, solamente a favor de una de las partes, sino que a medias pueda definir las cosas, ¿no? Ahora no sé si las sentencias pueden salir a medias, hay sentencias que digan probar en parte, sí, alguna vez hay sentencias de esa naturaleza, por ejemplo, una cosa que dice, ¿qué? Por la voz que dice, un daño que ha producido a la propiedad, a la individual, que se siente una palabra que cae, alguien se quita sobre un perito, una palabra que cae, así es una. Claro, es que en ese, estás hablando de, ¿qué se llama? De interdicto. ¿Conoces los interdictos? Los interdictos son de retener la posesión, ya no hay de posesión, eso es el procedimiento, de retener la posesión y de recobrar la posesión. Dos interdictos. Interdicto, ¿qué quiere decir? Un proceso definitivamente rápido, inmediato, y por ejemplo el interdicto de obra nueva o perjudicial. Si digamos, yo tengo acá el inmueble, ahí está mi casa construida, y de repente en el que se llama el mundo vecino hay un árbol viejísimo y que en cualquier momento se cae, se desploma el árbol y lógicamente me afecta la propiedad. ¿Qué es lo que planteo? Interdicto de obra, de daño temido. En este caso hay un daño temido. Inmediatamente el juez, ni siquiera el informe pericial, inmediatamente el juez señala, dice, yo las veo, no puede durar esos semanas, ¿no? Yo le digo, señor juez, hay un daño temido que en la época de los vientos y todas estos, o las lluvias, se remojan las raíces y por cualquier momento cae y destroza mi casa. Entonces el juez inmediatamente señala la audiencia, va, inspecciona y ordena que en el acto se tale ese árbol para evitar un daño temido a la propiedad. Ahí no es un informe pericial.
El informe pericial básicamente es propuesto por una de las partes, ¿no? En ese caso, el que ha tramitado el interdicto, lo que quiere es que inmediatamente ese problema sea constatado por el juez, pero además inmediatamente sea resuelto, ¿no? Porque mientras se nombra perito, mientras espera el perito, aquel árbol se cae y destroza la casa. Si no fuera el agua, entonces estaría implementarse con un muro, ¿Por qué? Con un no lo que la división, ya. y la guía no podría adaptar a la otra. Claro, en ese caso tendría que ya haberse producido el daño, ¿no? ¿Y para qué se va a pedir, se va a elaborar perito? Lógicamente para que cuantifique el daño ocasionado en el fondo de ciencia. En este caso sí hay que señalar la posibilidad de nombrar un perito para que cuantifique el daño en un muro divisorio, ¿no? Porque de verdad hay dos tipos de muros, ¿no? Puede ser un muro solitario o un muro medianero. Es solitario cuando cada uno tiene su propia muralla, ¿verdad? Y es medianero cuando ambos pagan el costo del muro, de modo que ambas partes pueden apoyarse en algunas construcciones, no por ejemplo unas villas, algo, ¿no? Pueden apoyarse en el muro. No sería una posibilidad así, que son un centro histórico, ya que los muros son de 50 centímetros, casi la mitad sobre los muros. Pero digamos, por todos los climáticos de la lluvia, todo lo que pueda bajar, tirar, estar así, como pueda crear una nueva posición, y eso como hace un espacio público también. Por eso, ese fue el que se llama el interdicto de obra nuevo perjudicial. A ver, vamos a suponer que yo construyo una casa nueva al lado de una casa vieja, ¿no ves? Hace punto me iba al artículo 200 de las fotografías de los países que tienen que sospechar como un Hoy medio que te estás cruzando. Y vas a dar examen el día sábado ya, así que te van a ordenar tus ideas y no te enredes demasiado. Entregas del dictamen les estaba dibujando, ¿no? Es utilizar un dibujo, jóvenes, es parte de la didáctica de las enseñanzas. Hacer ese cuadro didáctico. ¿Alguien es profesor aquí? Nos están visitando a clases. Decía, el informe pericial va en un original para el juez y en fotocopias para las partes. Y las partes tienen, dice, 3 días para poder observar, pedir aclaraciones por escrito o en audiencia. De ahí que cuando el juez señala audiencia para que el perito vaya y explique, el perito va, ¿no? Y dependiendo, dice, de la habilidad, además del profesionalismo del perito, el perito se une de muchos elementos técnicos, lleva su data, digamos, su data y su pantalla, ¿no? Pantalla. Y lógicamente esos peritajes o esas exposiciones del peritaje son definitivamente más objetivos, más didácticos y permiten que las partes entiendan la verdad y queden convencidísimos de que definitivamente lo que ha dicho el perito es un dictamen guacho, es un dictamen correcto. Pero además, dice el juez, en esa oportunidad tiene también, dice, la potestad y la facultad de poder pedirle al perito todas las aclaraciones, todas las explicaciones, porque es él también el interesado mayormente en que ese perito o ese peritaje sea lo más
claro posible, lo más fidedigno posible, porque el perito, el juez va a fundar su sentencia básicamente en función o apoyándose en el peritaje. Hay un artículo donde dice fuerza probatoria del dictamen. Si leen ustedes ese artículo, dice, da a entender de que alguna vez el juez puede apartarse del informe pericial. A ver, leen el artículo 202. Ahí da a entender de que sí el juez puede fundar, dice, la sentencia en su propio criterio, incluso apartándose del peritaje. A ver, alguien que lea, pero no los mismos. Artículo 202, fuerza No, probatoria acaba del de dictamen. Artículo 202. Fuerza probatoria del dictamen. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en los que se funda la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y además pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. La autoridad judicial no está obligada o obligada. Ya. Dice, el juez estimará, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estimar? ¿Ah? Valorar, ¿verdad? Que el informe del Congreso, este peritaje se ajusta, digamos, a los requerimientos de las partes, y básicamente no va a permitir correctamente, ¿no? Pero dice el juez tampoco está obligado. ¿Han escuchado eso? Tampoco el juez está obligado a seguir ese dictamen pericial, lo que da a entender de que el juez puede de alguna manera o en algún momento cumplir ese informe pericial aplicando, dice, ¿qué? La sana crítica. Su sana crítica. ¿Será posible eso? ¿No? Difícil, ¿no? Un poco difícil. Porque hay temas definitivamente complejos y que requieren de un informe pericial. Entonces el juez no puede apartarse de ese peritaje y suplir o sustituir aquel informe técnico por sus propios criterios o convicciones. Pero así dice el procedimiento, pero lógicamente no me parece muy ajustado a la realidad, ¿no? Entonces, hay que tomarlo con beneficio de inventario ese artículo. Vean entonces, el perito presenta su peritaje y básicamente el juez señala una audiencia, o en una audiencia el perito va, expone, aclara, y si no fuera convincente, hubiera demasiadas dudas, demasiados vacíos, lógicamente el propio juez a pedir de parte, o el juez de oficio, podrá, dice, ¿qué? ¿Nombrar otro perito? Definitivamente, ese primer perito no lo ha hecho muy bien, ha generado dudas, no ha satisfecho, porque ¿saben qué pasa, jóvenes? En una audiencia los abogados tienen que estar también muy bien preparados, porque cuando el perito sale al frente y empieza a plantear y empieza a dar su informe pericial y sus conclusiones, y si no le favorece, digamos, una de las partes, no están muy bien preparados para poder objetar o ponerse, cuestionar ese peritaje, ¿no? Hay casos, sobre todo en materia civil, jóvenes, ¿qué es lo que se discute? Dinero, ¿no? Money. Así que ahí hay que tener la suficiente claridad. Si es posible, el abogado se hará explicar con otro perito a su vez, ¿no? Le dirá, mira, tengo que ir a la audiencia, a ver, explícame cómo yo puedo refutar este peritaje, porque yo ya conozco y no me está dando la razón. Entonces, ese abogado tiene que estar muy bien preparado y por supuesto el otro también tiene que estar mejor aún, porque tiene que refutar y desbaratar ese peritaje. Entonces, la juez o el juez, no la juez o el juez, en audiencia, lógicamente, va a poder valorar ese peritaje. Pero parece que ahora todo esto que les explico resulta siendo muy teórico, ¿no? Hoy en día, jóvenes, todas las audiencias son virtuales.
tipo Homero Eso Simpson. pasa. Y esas audiencias jóvenes, de verdad, el juez le tiene miedo a las audiencias. Normalmente antes el abogado iba medio temblando porque decía, pucha, me voy a encontrar con mi contrincante y este es bueno. Tengo que saber, tengo que prepararme para debatir en la audiencia, ¿no? Porque hoy en día de todo el procedimiento, las audiencias, o sea, el procedimiento es básicamente oral, hay audiencias. Pero si ustedes entran en esas audiencias, ¿vale? Primero que no todos tenemos pantallas gigantes para poder ver las imágenes. Vamos ahí tanteando quién es ese, el juez, el abogado, quién es ese. Luego tampoco hay la suficiente nitidez. La velocidad del internet El también. internet, el audio, ¿no? También el audio es dependiendo de qué tipo de equipo usan. Y al final la cosa también le busca cuál es para no realizar la audiencia. Suspende. Lo que no pasaba antes en una audiencia presencial, ¿verdad? Donde las partes iban pero preparadísimas. Uno decía, estoy viendo una audiencia, ¿sabes? Yo contento, feliz, o no vamos así. O el miedo los amontonan. Todo de traje, digamos, en la pantalla, pero abajo. Con short y chanto. En esas audiencias, lógicamente, hay un debate de ideas, ¿no? De conocimiento en la materia. ¿Quién valora aquello? Pues, y hasta los amanuenses, los secretarios, los que han perdido una brillante, una audiencia, ¿dónde estabas? Estas audiencias no es a elección o dependiendo del caso que tal vez el juez está conociendo. No. ¿Elección en qué sentido? Primero que el juez tiene que señalar, la audiencia técnica. Ahora, lo que tú dices, quizá el juez tendrá que decir la parte, si el juez señala la audiencia presencial, no se ve muy bien, el audio falla, pues un procedimiento, ¿no? Que le van a mandar el link. Hay que nomás estar atento a lo que el secretario haga y aparece en la imagen. Señor juez, yo soy fulano de tal, lo saca su carnet de abogado y le muestra. Ahora existe una cosa más. No hay motivo. Estamos en pandemia. No, pues ya no hay razón. Por eso le decía eso. Doctor, sabiendo todo lo que se está hablando ahora de las audiencias virtuales, todo eso, se puede ver que es un perjuicio más que todo, ¿no? Para las partes. En ese caso, no debería de prohibirse ya que no hay ese tipo de pandemia, porque- A ver, ¿quién debería dejar debería prohibir cuál es el concepto de la mano? A partir de la fecha, primero que no hay horario continuo. El horario continuo también es otro perjuicio. Las actividades son normales hasta las 12, de 12 a 2 de la tarde, y nuevamente empieza a partir de las 2:30, 3, no se hace nada. Además, también tiene que hacer otras actividades, ¿verdad? Pero miren, parece que de alguna manera se fomentara por eso decir, la administración de justicia está. Es una vergüenza que no, San Martín, hay alguna verdadera galería de. ¿Han visto ustedes? Ah, y abajo sí, la galería. Claro, señores, que están protestando, este juez de impuestos, este juez prevaricador, este notario, hasta los abogados. Docentes de la no vamos a decir quiénes, no, pero finalmente.
veía y decía, mitos. Claro, yo creo que haya la suficiente moral como para venir y enseñar acá, ¿no? Antes, definitivamente, algunos había que tener mucho respeto, porque también había mucha idoneidad en su trabajo. Claro. Experiencia, carrera. Experiencia, hasta en la forma de escribir. A ver, cuando uno saca una resolución, está mal redactada, mal planteada, el abogado ve y dice, ¿qué es esto? Hay un proceso, ahora se han acostumbrado a rechazar, ¿verdad? Esto puede ayudar a su secretario de Chanel. Eso, ¿no? Barbaridades. Ni siquiera revisa. Claro, pidiendo que se lo demande al muerto. ¿No? Pero de verdad el juez escucha lo que de verdad tiene que escuchar. Oiga, lea pues el expediente, lea la demanda. No me pida que yo le aclare. El muerto no puede ser demandante, está muerto. Y estas cosas. Antes no se llegaba a tanta barbaridad, ¿no? Porque usted dice había carrera, había formación, y algunos dicen, hasta yo guardaba, dice, estos memoriales, porque me servían de modelo. Los secretarios, guardaban resultados de esto para sacar unas buenas resoluciones, ¿no? Pero hoy en día, pues, hasta después hay que enseñar a escribir. Por política. No, es que es política. Artículo 203 una vez. Bueno, jóvenes, gastos y honorarios, dice, si el peritaje que viene de las partes paga los gastos y los honorarios. El honorario lo dije, claro, el texto dice, señor juez, es sin honorario, y el juez avala nomás algunos gastos, ¿no? Hay algunos gastos dentro del proceso y entonces se pagan, ¿no? Entonces, todo por cuenta de esto. Claro, ¿no? El peritaje en realidad en alguna medida usted tiene, digamos, un abono, entonces paga el que pide el avalúo, ¿no? Si usted dice, señor juez, que está peleando en un inmueble, dice, señor juez, solicito a la autoridad un perito, pero además el propio perito en uno de los puntos de este día que avalúa el valor de inmueble al valor del mercado, con el precio del mercado, ¿no? El perito le va a hacer todo eso dentro del peritaje. Pasamos a la confesión, jóvenes. La confesión es una de las pruebas más importantes. Hemos un poco, ¿cómo se llama? Nos olvidamos de la confesión, pero no estamos retomando. Que la confesión, dice, es la reina de las pruebas en materia civil. ¿Qué significa la reina de las pruebas en materia civil? Por confesión de parte el relevo de. Si usted plantea una demanda y el demandado acepta, está confesando o se está allanando, ¿no? Entonces, frente al allanamiento a la confesión, usted tendrá alguna duda todavía de que ¿por qué no le damos sus testigos más que declaren? No hay. En materia civil, la confesión de la parte es fundamental, es prueba única, prueba relevante, por eso dice a confesión de parte, relevo de prueba. La sola confesión hace innecesarias las otras pruebas o los otros medios, ¿no? En verdad no debe ser así. Puede que alguien confiese y se atribuye un delito, pero lógicamente no es un paquete de buenas primeras, ¿no? Porque puede haber el riesgo de que esté incurriendo, ¿no?
convence, ¿no? Doctor. ¿Ah? ¿Tiene preguntas? Y puede que sea el caso de la confesión viciada de violencia, por ejemplo, de algún tipo de amenaza, tú dices así, si no te pasa algo, ¿no? Violencia. O cualquier tipo de amenaza, doctor, o presión, para que vaya y diga, sí, ha pasado tal como dice la parte de confesión. O sea que alguien acepte, digamos, o confiese por presión, eso no es muy discutible. No, es un poco discutible, ¿no? Base amenaza. Porque definitivamente, si tú eres el demandante y yo el demandado, por ejemplo, y yo confieso de que tú tienes la razón, ¿después podré negarme o rechazar mi propia confesión? No. O objetar mi propia confesión, es decir, no me amenazaron. Probablemente sí puede haber eso, ¿no? Que el demandante le diga, oye, si no confiesas, te vamos a ver. Una verdadera amenaza que lógicamente estaría vulnerando el consentimiento de las partes, o de la parte, ¿no? Por eso el contrato dice, es un acuerdo de partes, pero sí tiene, dice la siguiente objeción. Si hay un vicio de consentimiento, ese contrato no vale. Y lo mismo si tú demostraras que está confesado, pero bajo amenaza o presión, lógicamente esa confesión no vale. Él mismo que lo tendría que decir, señor juez, yo he confesado, pero he sido objeto de los hechos, ¿no? Apenas usted confiese, el juez lo que hace es cerrar el proceso, dice, se archiva oral y devuelve a hacer las piezas, qué sé yo, del proceso. Entonces el juez dice por prueba que debe estar atendiendo a la queja de que usted ha sido presionado con. No hay. Entonces, la parte importante y relevante de la confesión es fundamental la confesión y pone fin a un proceso. ¿Qué es confesar? Admitir un hecho, ¿no? Yo admito un hecho, confieso que lógicamente me desfavorece, pero contrariamente me favorece a otra. Esa es la idea de la confesión. Clases de confesión. Judicial y extrajudicial. Y en la judicial Provocada hay y dos, espontánea. la provocada y la espontánea. ¿Qué es provocada? Es decir, pedirle al juez, ¿no? Decir, señor juez, llamo a confesión al demandado. Eso es provocar, obligarle de alguna manera a través del juez que vaya y confiese, ¿no? Y lo mismo puede hacer el demandado, pedir que confiese el demandado. O sea, dice, hay esa posibilidad que se llame o se defiere. Allá está una palabra que probablemente es árabe. Las partes podrán deferir. Eso quiere decir llamarse a confesión, ¿no? A eso se refiere. Entonces la confesión provocada significa, en mi memorial de demanda, digo, en aplicación del artículo propongo la confesión provocada del demandante o del demandante. Entonces, el juez analiza si o no tiene que llevarlo a que confiese y se sienta delante del juez. Ahora, esta figura, dice ahí, la confesión es personal, antes era por poder, se podía, por apoderado, pero se prestaba a una serie de trampas o de irregularidades, ¿no? Trampas e irregularidades, por ejemplo, el abogado decía, lo ha llamado a mi demandante o el demandado a confesión, pero este es capaz de ponerse nervioso y decir toda la verdad. No, mejor haga por su tiempo. Yo voy a ir de apoderado. Es un verdadero fraude, ¿no? ¿Cómo voy a confesar el El apoderado? abogado iba y definitivamente no confesaba nada, simplemente asumía defensa. No, pero de alguna manera ya salvó el problema para que el cliente no vaya y meta la pata. Esa era la famosa confesión por poder. En el actual procedimiento, la confesión por poder ha sido eliminada. No hay confesión por
poder. ¿En qué caso firmaba el proceso sin darse información así que los representantes tengan que Confesión de personas colectivas, que sea en este caso. Porque la persona colectiva es una ficción de la ley, ¿no? Sí. Claro. Es la ley la que ha creado la persona colectiva o jurídica. Y en ese caso, a ver, en un proceso, digamos, con la universidad, ¿quién lo representa la universidad? El rector. Persona colectiva de derecho público. Lo van a llamar al rector a confesar. Un poco difícil entender que vaya la persona jurídica como universidad. No existe. Tenemos que ir los 1.500 alumnos, 1.500 docentes a confesar. No. Entonces confiesa, dice el representante legal, lógicamente Realiza los actos una como variante, persona jurídica. confiesa por un interés propio. Representa a una. Acabamos para que vayan a estudiar jóvenes. Hasta aquí vamos a ver. No. Desde el artículo 27 hasta el artículo 151. Ni siquiera recorrido los artículos. Muchos. Ya hemos saltado. Hemos pasado, ¿verdad? No deben ser en total 60. Ya, la confesión de personas colectivas es lo que acabo de explicar, ¿no? Rector, director, ¿dónde está la lista?